Muy buenas noches, compañeros, bienvenidos a una nueva clase de legislación tributaria. En el día de hoy hablaremos de la zona franca, un trabajo en equipo. Hablaremos de la historia, la evolución, la reglamentación y los beneficios tributarios que en ella incurren. Los dejo con María José Angarita con más información. Buenas noches, compañeros. El día de hoy le traemos un lindo video informativo sobre zona franca de parte de los integrantes del grupo 1 y 2. Para hablar de zonas francas, empezaremos diciendo qué son las zonas francas. Las zonas francas son el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional en donde se desarrollan actividades industriales, de bienes y de servicios o actividades comerciales bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. En Colombia, la estrategia de comercio exterior de creación de zonas francas se inició en 1958, cuando se creó la Zona Franca Industrial y Comercial de Barranquilla. Más tarde, en la década de los años 70, entraron en funcionamiento 5 más: la de Santa Marta, Palma Seca, Cúcuta, Buenaventura y Cartagena. Los principales objetivos de las zonas francas son ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de capital, ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde se establece, desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales, promover la generación de economías a escala y simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios. En Colombia existen 4 tipos de zonas francas según la actividad que se desarrolle en ellas. Están las de bienes y servicios comerciales, las de servicios tecnológicos, las de turismo y las transitorias. Las zonas francas industriales de bienes y servicios comerciales son para promover y desarrollar el proceso de industrialización, la prestación de servicios destinados primordialmente a los mercados externos y a la comercialización. Las zonas francas industriales de servicios tecnológicos son para promover y desarrollar empresas de base tecnológica, aquellas cuyos productos sean de investigación científica y desarrollo tecnológico de nuevos productos y procesos de creación, generación y apropiación tecnológica orientados a la exportación y subsidiariamente hacia el mercado nacional. Las zonas francas turísticas son para promover la prestación de servicios turísticos destinados primordialmente al turismo extranjero. Las actividades turísticas son, entre otras, la prestación de servicios de alojamiento, agencias de viaje, organización de congresos, servicios de transporte y actividades deportivas y artísticas. Por último, las zonas francas transitorias son para promover las ferias internacionales, exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional que revistan de importancia la economía y el comercio internacional. Zona Franca Sofía es el más ambicioso y moderno megaproyecto con visión internacional que se haya diseñado desde el Caribe para Colombia y el mundo. Con 1.200.000 metros cuadrados, Zona Franca Sofía se encuentra en el corazón del área metropolitana de Barranquilla, con una conectividad excepcional a los mercados mundiales. Zona Franca Sofía, comprometidos con la calidad, la seguridad y el medio ambiente. Las zonas francas son áreas geográficas del territorio nacional declaradas por el gobierno para que allí se desarrollen actividades industriales de bienes y de servicios. En Colombia existen 100 zonas francas, de las cuales 62 son zonas francas especiales o uniempresariales y 38 son zonas francas permanentes o multiempresariales. En la zona franca se pueden ubicar cualquier tipo de empresas. Básicamente el 53% de las actividades que se desarrollan en las zonas francas están enfocadas a las actividades industriales, el 34% están orientadas a las actividades de servicios y cerca del 13% están orientadas a las actividades agroindustriales. En este momento en las zonas francas existen más de 800 compañías, el 70% de estas industrias son pequeñas y medianas empresas. El régimen de zona franca, determinado por el gobierno nacional, le ofrece una serie de ventajas importantes a las pymes, dado que no les exige en este momento ningunos requisitos de inversión en empleo, o si se les exige son muy mínimos, lo cual les permite a estas empresas crecer dentro de la zona franca, generar encadenamientos productivos con otras empresas dentro del territorio nacional.
Los beneficios para los inversionistas en materia de zonas francas son muy claros y muy directos en la medida en que el gobierno está ofreciendo incentivos en materia tributaria y aduanera para que las empresas se ubiquen en estas zonas francas. El régimen de zonas francas le trae unos importantes beneficios para el país porque se convierten en unos motores de desarrollo regional. Para ingresar a zona franca se debe cumplir un procedimiento muy sencillo. Uno de los requisitos que ha puesto el gobierno es de que sea una empresa nueva, una nueva sociedad la que ingrese a la zona franca, por eso las zonas francas son generadoras de nuevas compañías. Debe presentar un proyecto al usuario operador de la zona franca respectiva, indicando cuáles son las actividades que va a desarrollar. Es un procedimiento que no lleva más de 20-25 días por parte de la zona franca en donde se presenta la solicitud. Las ventajas competitivas que ofrecen las zonas francas para las empresas está el de la infraestructura. En Colombia, las zonas francas colombianas a nivel de América Latina son las que mejor infraestructura han desarrollado en materia de servicios públicos, en materia de dotaciones, de suministrarle energía, suministrarle telecomunicaciones a las compañías, ofrecerles seguridad física, servicio 24 horas, 7 días a la semana. Estos aspectos competitivos le permiten a las empresas desarrollar su actividad sin ninguna interrupción. En Colombia también las zonas francas tienen un elemento muy importante que es la disponibilidad de la mano de obra, en la medida en que en Colombia tenemos en todas las ciudades una oferta de mano de obra bastante complementaria y bastante apta para cualquier tipo de actividad. Las zonas francas, las empresas encuentran ahí un elemento de competitividad muy importante. Adicionalmente, la posibilidad de acceso a todos los aspectos tecnológicos con fibra óptica, con facilidad de acceso, con trámites simplificados que genera el gobierno nacional. Esto le permite a las empresas ser mucho más productivas y competitivas para desarrollar sus actividades empresariales. La Cámara de Zonas Francas de la ANDI quiere invitar a todos los empresarios y a todos los colombianos a que visiten nuestra página de internet www.andizonafrancas.com, en donde podrá informarse ampliamente sobre los incentivos y los beneficios y oportunidades que ofrece este régimen para el país. Muchos empresarios ya están utilizando las zonas francas y usted también puede hacerlo porque las zonas francas son para todos. Las zonas francas son la nueva cara del país. Buenas noches, estimados compañeros, soy Ed Becerra y a continuación les hablaré sobre el tema de aduanas, leyes aduaneras, agentes aduaneros, objetivo y misión que poseen las aduanas y la entidad que administra las aduanas a nivel nacional. La aduana es una oficina pública gubernamental, aparte de ser una constitución fiscal situada en puntos estratégicos. Estos puntos son por lo general costas, fronteras, terminales internacionales de transporte de mercancías como aeropuertos o terminales ferroviarios, y está encargada de controlar las operaciones de comercio exterior. Las leyes aduaneras tienen por objeto regular a quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualquiera que tenga intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de los productos. Estas leyes se definen por competencias para, primero, aplicar la legislación que regule el despacho aduanero, así como los sistemas, métodos y procesos a los que deben sujetarse las aduanas. Segundo, intervenir en el estudio y la formulación de los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de regulación o restricción de comercio exterior. Tercero, dar cumplimiento a los acuerdos y convenios que se celebren. Cuarto, ordenar y practicar la verificación de mercancías y comercio exterior en transportes. Y quinto, la verificación en tránsito de vehículos de procedencia extranjera. Entre los agentes aduaneros encontramos agente de aduana, agente aduanal, corredor de aduana o despachante de aduana. Un agente aduanero
tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías, también de su correcta clasificación arancelaria, así como el cumplimiento de la obligación que en materia de regulaciones o restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, de conformidad con los previstos en las leyes aduaneras. Entre los objetivos de la aduana podemos mencionar combatir el contrabando, también mantener modernizado ese sistema aduanero, integrando procesos que permitan fortalecer el servicio con infraestructura para mejorar las instalaciones y la introducción de tecnología de punta para competir a nivel mundial. Mediante la óptima detención y solución de irregularidades se aplican controles más estrictos en el sistema aduanero, apoyados también de la colaboración nacional e internacional. Mejorar la imagen de ese servicio aduanero con la continua profesionalización del personal y la difusión de procesos para ofrecer al usuario un mejor servicio. Podemos englobar las misiones que desarrollan los organismos de control aduanero en lo siguiente: fiscal, seguridad, salud pública y estadísticas. En la parte fiscal, mediante la aplicación y vigencia del cumplimiento de determinados derechos de importación o exportación, lo que decimos aranceles, a la introducción o salida de mercancías. En la parte de seguridad está íntimamente ligada con lo anterior. Evita el fraude aduanero y lucha contra el contrabando, pues ya sea como drogas, armas, patrimonio histórico, etc. En la salud pública controla la entrada de animales, alimentos, residuos tóxicos, etc., que podrían suponer un peligro para la salud pública de los civiles. Y en la parte de estadísticas, en la elaboración de estadísticas de comercio exterior. Podemos entonces decir que las aduanas fueron creadas para recaudar los tributos y, por otro lado, regular mercancías que por su naturaleza pueden afectar la población nacional, la salud pública, la paz o la seguridad de una nación. En Colombia existe la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocido como la DIAN. Es una unidad administrativa especial del Estado colombiano. Esta entidad gubernamental, técnica y especializada de carácter nacional goza de personería jurídica propia, autonomía presupuestal y administrativa, también adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El objetivo de la DIAN es garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad en las aduanas extranjeras y colombianas. En materia aduanera, le corresponde la administración de los derechos de aduana y los demás impuestos al comercio exterior, así como la dirección y la administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, el decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la nación. Le corresponde además el control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importación y exportación y su facturación y sobrefacturación de todas estas operaciones. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Iván Baños y yo les voy a hablar sobre los tipos de zonas francas. Existen principalmente 3 tipos de zonas francas: permanentes, especiales o uniempresariales y transitorias. La zona franca permanente es aquella donde en un área determinada varias empresas desarrollan sus actividades industriales, comerciales y o de servicios. Se asimilan en un parque industrial que a su vez también son conocidos como zona franca de parque o multiempresariales. Actualmente en Colombia existen alrededor de 31 zonas francas permanentes con más de 500 usuarios en todo el país. La segunda sería la zona franca permanente especial o uniempresarial. Es aquella donde una sola empresa, independiente del área geográfica donde se ubique, tiene la posibilidad de amparar su actividad con beneficios de zona franca. Se trata de proyectos de alto impacto económico y social para el país. Admite, entre otras, las siguientes modalidades: de bienes, de servicios de salud, de proyectos agroindustriales, de sociedades portuarias, de reconversión de empresas existentes.
Actualmente en Colombia existen alrededor de 71 zonas francas permanentes y especiales. Un ejemplo de esto sería la clínica Puerto Azul. Tercero, zona franca transitoria es aquella que se autoriza para la celebración de ferias, exposiciones, congresos, seminarios de carácter internacional con importancia para la economía y el comercio internacional del país. En el Atlántico, de enero a septiembre del 2018, según la Cámara de Comercio de Barranquilla, se crearon 14.299 empresas, 20,4% más que el mismo periodo del 2017. Para conocer un poco más el dinamismo de la industria y comercio en esta región, hemos venido a conocer la zona franca La Cayena, saber cuáles son los servicios que presta y la infraestructura con la que cuenta para aquellos interesados en invertir en esta zona franca. Como tal, es un parque industrial con beneficios del régimen franco. En ese sentido, nosotros somos promotores de inversión, de atracción de nuevas compañías que se ubican entre la zona franca para gozar del régimen franco y para gozar de una infraestructura de alto nivel. En ese sentido, nosotros comercializamos lotes, alquilamos bodegas o alquilamos lotes para que compañías que deseen gozar del régimen franco puedan instalarse y operar acá en nuestra zona franca. Estas zonas francas, como la nuestra, son zonas francas multisectoriales. Aquí se pueden ubicar cualquier tipo de sector. Digamos que eso es una de las grandes ventajas de nuestras zonas francas, que son multisectoriales. Y La Cayena es un ejemplo de eso. Hoy en día tenemos 35 compañías. Hace 4 años solamente teníamos 12. Es decir, que en los últimos 4 años hemos tenido un crecimiento exponencial a nivel de usuarios, a nivel de empleabilidad, a nivel de operaciones de comercio exterior. Son unos parques industriales con una infraestructura muy potente. Todo es tecnología de última generación, fibra óptica, tú no ves cables por ninguna parte, todo está subterráneo. Adicionalmente, el tema de seguridad. Estos parques tienen una seguridad que no lo tiene ningún otro parque industrial que no sea zona franca. El tema de cámaras de televisión, circuitos cerrados de televisión, tenemos más de 70 cámaras. Ese tipo de cosas, y se lo sumas a los beneficios del régimen franco, son muy atractivas para nueva inversión y que nuevas compañías se ubiquen dentro de nuestra zona franca. Barranquilla es una ciudad bendecida porque tiene una ubicación geográfica privilegiada, como como tener acceso al puerto, a río, tener puertos alternos como son Santa Marta y Cartagena, y son el punto especial o ideal para poder accesar a los mercados del exterior, ya que estamos muy cerca de Estados Unidos y tenemos fácil acceso a través de todos nuestros puertos a países como Europa y Sudamérica. Entonces, digamos que tiene una ubicación privilegiada. Uno de los objetivos cuando uno constituye una zona franca, y lo dice la ley, es que uno sea un verdadero polo de desarrollo. Hoy el 35% de las personas que están trabajando en zona franca son de las poblaciones cercanas, en especial de Juan Mina. Es decir, que tiene un impacto directo sobre cerca de 500 familias, porque hoy en día la zona franca está empleando 1.600 personas directas. Y ya hoy en día entran a la zona franca más de 2.600 personas diarias. Dentro de la zona franca hemos lanzado un programa que se llama Cayena Verde. El tema de Cayena Verde está muy enfocado a, primero, manejar bien el medio ambiente al interno. Estamos en un proceso muy fuerte de arborización, de tener zonas verdes que ayuden a minimizar el impacto climático que hay tanto en la ciudad como en el mundo. Adicionalmente, estamos en un proceso de aprovechar energías no convencionales, como es el caso de energía solar. Eso lo estamos promocionando muy al interior de nuestra zona franca y creemos que en un lapso de 1 o 2 años deberíamos tener ya este tipo de energías no convencionales dentro de la zona franca. Hola, mi nombre es Laura Illich y el día de hoy les extiendo mi invitación para que asistan a nuestro foro de creación de empresas y emprendimiento organizado por el programa de administración de empresas de la Universidad del Atlántico, donde estarán invitados un panel de expertos y empresarios y tendrá lugar el 18 de agosto. Para más información sigan nuestra página de Instagram, Foro CREM, los esperamos.
También les voy a hablar sobre el procedimiento para la declaratoria de una zona franca. Para la aprobación de las zonas francas permanentes y especiales se deben surtir las siguientes etapas. Primero, preparar un plan maestro de desarrollo, estudios de factibilidad y, de ser el caso, solicitar a la DIAN un concepto previo sobre el área del proyecto. Segundo, presentar el plan maestro y los estudios de factibilidad ante la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Tercero, revisión, análisis e informe de la Secretaría Técnica sobre el plan maestro y sobre el concepto de viabilidad. Cuarto, evaluación de la Comisión Intersectorial de las Zonas Francas. Quinto, emisión del concepto sobre viabilidad de la zona franca y decisión sobre el plan maestro. Sexto, radicación de la solicitud de declaratoria de la zona franca por parte de la persona jurídica interesada ante la DIAN. Séptimo, verificación de los requisitos por parte de la DIAN. Y octavo, la expedición de la resolución de declaratoria o negación de la zona franca. Buenas noches, compañeros, yo soy Jairo Ariza. Le voy a hablar de cuáles son los operadores y usuarios existentes en las zonas francas. En una zona franca existen varias clases de usuarios: usuario desarrollador, el usuario operador, usuario industrial de bienes, usuario industrial de servicios y un usuario comercial. El usuario desarrollador es la persona jurídica nacional o extranjera legalmente establecida en Colombia con un número de identificación tributaria propia que adelanta obras de urbanización, construcción e infraestructura de servicios y edificaciones en una o varias zonas francas. El usuario operador es la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una o varias zonas francas. Lleva el control de operaciones de ingreso y salida de mercancías y vela por el cumplimiento del régimen de zona franca. El usuario industrial de bienes tiene como objeto producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas y productos semielaborados para su posterior venta, tanto en los mercados nacionales como en los mercados extranjeros. El usuario industrial de servicios tiene como objeto la prestación de servicios de logística, manipulación, distribución, clasificación, empaque, comunicaciones, investigación, reparación, soporte técnico, turismo, asistencia médica, entre otros, orientados tanto a los mercados nacionales como a los mercados extranjeros. El usuario comercial tiene como objeto las actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes. En todos los casos, los usuarios deberán ser una persona jurídica nacional o extranjera legalmente establecida en Colombia con número de identificación tributario propia, calificada por el usuario operador e instalada exclusivamente en una o varias zonas francas. Concepto de exclusividad. Las personas jurídicas que soliciten la calificación como usuario industrial de bienes y usuario industrial de servicios deberán estar instalados exclusivamente en las áreas declaradas como zonas francas y podrán ostentar simultáneamente las dos calidades. En el caso de las zonas francas transitorias, son dos usuarios, el usuario administrador y el usuario expositor. Tipos de usuarios pueden, identificarse en una zona franca. Tendríamos que decir que, de acuerdo con la Ley 1004 del 2005, que es el marco jurídico de este tipo de regímenes especiales, está el usuario operador, que es el que administra como tal la zona franca. Está el usuario industrial, que es el que agrega factor o procesos productivos en la elaboración de un bien que se produce allí en zona franca. Y está el usuario industrial de servicios. Ese usuario industrial de servicios celebra una serie de actividades que están reguladas en el artículo 2 de la Ley 1004 de dicho año. Entre ellos, por ejemplo, cabrían las empresas de telecomunicaciones cuando hacen procesos de transformación de datos o servicios de call center como el que plantea el usuario. Pero ¿cuál es la condición realmente para acceder y poder ser calificado como un usuario operador industrial o industrial de servicios en zona franca? Pues indudablemente cumplir las premisas que exigen la ley y los reglamentos. Básicamente la Administración de Impuestos tiene la potestad
de otorgar esas calificaciones a estos usuarios que, cumpliendo con la totalidad de los requisitos exigidos en las normas, puedan allegar a la administración tal documentación y puedan probar, digamos, la condición de usuario industrial de bienes, usuario industrial de servicios, o incluso la de usuario comercial, que recordemos las tarifas, por ejemplo, en impuesto de renta es del 15% para el usuario industrial de bienes y de servicios y el usuario operador. El usuario comercial, por el contrario, tiene la tarifa nominal, que en el momento es la vigente, del 25% para personas jurídicas. En cambio, si miramos, por ejemplo, en cuanto a CRE, vemos que la ley 1607 del 2012, al establecer el impuesto de renta para la equidad, dejó por fuera de los sujetos pasivos a los usuarios industriales que se califiquen o hayan sido calificados como tal a futuro y estén en proceso de calificación por parte de la autoridad correspondiente. Entonces, para acceder a estos beneficios, el usuario tendrá que tener tal calificación. Si una empresa no tiene dicha calificación, no podrá gozar de los beneficios que en materia de impuesto de renta reciben el tratamiento especial los usuarios industriales de bienes o industriales de servicios en una zona franca o el usuario operador. Buenas noches, socios de aprendizaje. Mi nombre es Jairo Babilonia. En la noche de hoy estaremos hablando acerca de los beneficios tributarios de las zonas francas. Los beneficios tributarios de aduaneros son los mayores atractivos de las zonas francas en el país. Las empresas, al ser calificadas como usuarios de zona franca, adquieren el compromiso de realizar inversiones y de generar unos empleos directos de acuerdo con las exigencias del gobierno. A cambio de esos compromisos en su calidad de usuario, tienen derecho a una tarifa especial de impuesto de renta de un 20%, mientras que en el territorio nacional está sobre el 33%. Las zonas francas en Colombia son polos de desarrollo, competitividad y atracción de inversión extranjera directa, además de promover la condición de plataforma exportadora del país y ser un vehículo para la generación de empleos, señaló Flavia Santoro, presidente de ProColombia. Pero bueno, hablemos acerca de esos beneficios tributarios de aduaneros que son pues los mayores atractivos de esas zonas francas acá en Colombia. Empecemos por los beneficios aduaneros. Como beneficios aduaneros tendrán los usuarios de las zonas francas la extraterritorialidad aduanera, el no pago de tributos aduaneros para los bienes de capital, equipos, insumos y repuestos provenientes del exterior, almacenamiento ilimitado de mercancías extranjeras sin el pago de tributos, pago de impuesto parcial sobre la mercancía recibida para ser utilizada justo a tiempo en Colombia, procesamiento parcial de mercancías en el TAN, Territorio Aduanero Nacional, sin necesidad del pago de tributos y trámites aduaneros. Los beneficios tributarios que obtienen los usuarios francos serían la tarifa única del impuesto de renta del 15% para usuarios industriales, las ventas de territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes y servicios está exenta del IVA, como lo registra el Estatuto Tributario en el artículo 481 de la Ley 1004 de 2005. Al pagar los impuestos de renta de la empresa, los dividendos de los socios están exentos de renta. Bueno, compañeros, eso es los beneficios que marca la ley para estos usuarios de zona franca. Espero que haya sido de su ayuda. Que tengan una buena noche. Chao. Hola, mi nombre es José. ¿Sabías que en todo el mundo existen más de 1.245 zonas francas? Pues bueno, las zonas francas juegan un papel importante en la economía de países en vía de desarrollo y de potencias mundiales. Hoy vamos a conocer un poco más sobre la historia, el contexto histórico de las zonas francas. Las zonas francas se remontan en la historia por más de 2000 años. El Imperio Romano fue el primero en poner en práctica este sistema económico de comercio. Al incrementarse las actividades comerciales entre potencias y algunas de sus colonias que se encontraban a largas distancias, se empezó a utilizar un mecanismo económico y financiero que consistía en la acumulación de mercancías con la finalidad de que fueran distribuidas en los distintos mercados.
El primer país en adoptar el sistema de zona franca fue Italia en 1547, con el primer puerto franco en la ciudad de Livorno. Históricamente, la primera zona franca de la era moderna fue la de Colón, Panamá. Se fundó el 17 de junio de 1948 y desde entonces ha sido de carácter comercial. A pesar de esto, en Shannon, Irlanda, hay una zona franca que se ha autoproclamado como la primera zona de libre comercio moderna. Fue establecida en 1959 y se creó para ayudar al aeropuerto de la ciudad, que en ese momento pasaba por una grave situación, ya que se había actualizado la tecnología de los aviones y esto permitía que los aviones de largo alcance no pararan en el aeropuerto de Shannon a realizar reabastecimiento de combustible, que era lo habitual. El aeropuerto empezó a perder capacidad económica y fue un intento del gobierno irlandés transformar esa zona en una zona de libre comercio, todo con la intención de mantener el empleo alrededor del aeropuerto y de que esta zona siguiera generando ingresos para la economía irlandesa. Tuvo un gran éxito y sigue funcionando hoy en día. En Colombia, el régimen de zona franca se estableció en 1958, con la creación de la zona franca industrial y comercial de Barranquilla. En ese momento fue la pionera en toda América en poseer una zona franca de uso comercial e industrial. En el momento se concibió como un mecanismo para facilitar el comercio y la importación de insumos utilizados en la producción de bienes para los mercados internacionales y nacionales. A continuación verás una tabla que posee los datos históricos de los últimos 15 años y las cantidades de zonas francas que han existido en nuestro país desde ese entonces. Actualmente existen 108 zonas francas, 38 de ellas son zonas francas permanentes y 70 son zonas francas permanentes especiales. Además, para finalizar y complementar esta información, te daré un dato curioso e interesante. En Colombia, las zonas francas generan alrededor de 308.000 empleos en 19 departamentos y 64 municipios. Además, en las zonas francas interactúan alrededor de 961 nuevas empresas. Interesante, ¿cierto? Bueno, después de esto me despido. Espero que esta información haya sido importante y que les haya podido enseñar un poco más sobre estas zonas que son tan importantes para el desarrollo de la economía nacional e internacional. Hasta luego. Hola familia, nosotros somos Resolute, los expertos en aire acondicionado, y este 18 de agosto queremos invitarte a la 12ª versión del Foro Crane. Acompáñanos. Buenas noches, mi nombre es Valentina Arrieta. Continuaré con el tema de infracciones aduaneras de los usuarios operadores de las zonas francas y sanciones aplicables. Decreto 383 de 2007, artículo 1. Infracciones aduaneras de los usuarios operadores de las zonas francas y sanciones aplicables. Constituyen infracciones aduaneras en que pueden incurrir los usuarios operadores de las zonas francas y las sanciones asociadas con su comisión las siguientes. Infracciones gravísimas. En el numeral 1.1, la sanción aplicable será la cancelación de su autorización. 1.2. La sanción será la multa equivalente a 1000 VTs. 1.3. La sanción será de multa equivalente a 500. Numeral 1.4. Realizar las actividades de zona franca sin haber obtenido aprobación de la garantía por parte del gobierno. Multa de 1208 VTs. Numeral 1.5. No reportar a las autoridades competentes las operaciones sospechosas. Sanción 1208 VTs. No controlar las operaciones realizadas en zona franca por parte de los usuarios industriales de bienes y servicios se ve dentro del numeral 1.6. La sanción a imponer será una multa de 500 VT. Dependiendo de la gravedad del perjuicio causado a los intereses del Estado, para las infracciones de los numerales 1.2 y 1.6 se podrá imponer en sustitución de la multa la sanción de cancelación de la autorización como usuario operador. Infracciones graves. Numeral 2.1. La sanción será de 200 VT. 2.2. La sanción será de 483 VT. La sanción a imponer en el numeral 2.3 es de 483 VTs. En el 2.4, 300 unidades de valor. 2.5. La sanción 300 VTs.
2.6. La sanción imponer 200 VTs. Numeral 2.7. La sanción 300 VTs. 2.8. La sanción 480. 2.9. La sanción 200 VTs. Se aplicará lo previsto en el artículo 648. 2.10. 200 VTs. 2.11. No conservar a disposición de la autoridad aduanera por el término mínimo de 5 años los documentos que soporten la actividad. Sanción 200 VTs. Infracciones leves. Tanto en el numeral 3.1 como en el numeral 3.2 son 100 unidades de valor tributario de sanción. Numeral 3.3. 100 VTs de sanción. Numeral 3.4. 100 VTs de sanción. Otras faltas que se pueden cometer en una zona franca. Gravísimas. Una de las faltas gravísimas es permitir la salida de mercancías de las instalaciones de la zona franca transitoria sin cumplir con los requisitos establecidos por la norma aduanera para estos efectos. Otras son ejecutar las operaciones dentro o fuera de las instalaciones declaradas como zona franca, cambiar o sustraer mercancías que se encuentren en sus instalaciones, permitir la salida de sus instalaciones de mercancías sin cumplir los requisitos y trámites establecidos por la norma aduanera, obtener ingresos provenientes de la venta del mismo estado de las piezas de reemplazo o material de reposición en montos superiores establecidos en el artículo 2147 del 2016. Permitir el ingreso a sus instalaciones de los bienes que no hayan sido consignados o endosados en el documento de transporte. Suministrar la información con inexactitud, errores u omisiones para expedir el certificado de integración de las materias primas e insumos nacionales y extranjeros utilizados en la elaboración y transformación de la mercancía. No reingresar los bienes cuya salida fue autorizada de la zona franca para efectos de procesamiento parcial, reparación o revisión, mantenimiento de bienes de capital de sus partes o repuestos. No informar por escrito a más tardar al día siguiente la ocurrencia del hecho o de su detención sobre el hurto, pérdida o sustracción de bienes de sus instalaciones. No declarar en importación ordinaria los residuos y desperdicios con valor comercial. Las sanciones serán de multa equivalente a 200 VT. Permitir el ingreso a las instalaciones de la zona franca transitoria de mercancía cuyo documento de transporte no esté consignado o endosado a un usuario expositor. No contar con los equipos de seguridad, cómputo y de comunicación que la autoridad aduanera establezca para efectos de su conexión a los servicios informáticos electrónicos. No informar de manera previa el ingreso de los bienes que trata el artículo 9 del decreto 2147 de 2016. Por último, hablaremos de las sanciones leves. No disponer de las áreas necesarias para realizar la inspección física de la mercancía y demás actuaciones aduaneras. No facilitar las labores de control de inventarios que determina la autoridad aduanera. Impedir u obstaculizar la práctica de las diligencias ordenadas por la DIAN. Otras faltas que se... Compañeros, mi nombre es David Álvarez y yo les voy a explicar cómo se puede perder la calidad de zona franca. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del artículo 83, ordenará al usuario operador declarar la pérdida de la calificación del usuario industrial de bienes y o servicios o del usuario comercial de una zona franca por cualquiera de las siguientes causales. Primero, cuando se pierden las correspondientes autorizaciones y calidades y acreditaciones para el desarrollo de la actividad. Segundo, cuando la DIAN imponga la sanción de cancelación de registro como operador de comercio. Tercero, por disolución y liquidación de la persona jurídica. Y cuarto, por voluntad propia. Quinto, cuando por cualquier circunstancia se produce la terminación de la concesión de los terrenos dados bajo esta modalidad de contrato. Sexto, cuando se presente un cese de actividades. Se entenderá por cese de actividades cuando, primero, por orden de la autoridad competente,
impide el desarrollo de la actividad y segundo, cuando el usuario sea retirado de la zona franca. Por otro lado, se produce un cese de actividades cuando el usuario no haya efectuado ninguna de las siguientes actividades. Y es que primero no haya realizado transacciones comerciales durante los últimos 6 meses. Asimismo, cuando éste no puede acreditar mediante documentos y factura las respectivas transacciones y cuando no se registra la realización de ninguna operación de ingreso o de salida. De hoy te tengo una súper invitación. Ojo pelado, súper invitación. Estamos celebrando nuestro 12º Foro CREAM. ¿Pero qué es el Foro CREAM? El Foro CREAM es el foro de creación de empresas y emprendimiento organizado cada semestre por nuestra materia de legislación tributaria. En este encontraremos los diferentes emprendedores reales, así como también expertos en la materia. Este se realizará el 18 de agosto. Escucha, 18 de agosto. Y nuestro lema, emprender en épocas de pandemia. Los esperamos. Aduanero. Nuevo modelo de zonas francas será implementado en Colombia. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ejecuta un paquete de acciones para dar un nuevo impulso al modelo de zonas francas, diseñado con el fin de impulsar el empleo, el desarrollo regional y la inversión. Como parte de estas medidas se expidió el decreto 1054 de 2019, el cual reglamenta la prórroga de instrumentos de las zonas francas y en el cual participó para su construcción todos los miembros de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, compuesta por el MINSIC, la Consejería para la Competitividad y el Sector Privado, el Ministerio de Hacienda, la DIAN y el Departamento Nacional de Planeación. Este decreto permite a las zonas francas permanentes acceder a una prórroga que oscila entre 15 y 30 años adicionales, sujeta a compromisos de ejecución de nuevas inversiones. Por su parte, las zonas francas permanentes, especiales o unimpresariales contarán con una prórroga que oscila entre 10 y 15 años. Así, el 8% de los compromisos de nuevas inversiones deberá estar destinado a actividades de ciencia, tecnología e innovación. Además del decreto, la estrategia busca dinamizar la comisión intersectorial, el seguimiento de las condiciones de inversión, la simplificación de trámites de evaluación y aprobación para la declaratoria de nuevas zonas francas y habilitar una mesa para facilitar el comercio para zonas francas. Antes de terminar esta exposición, hablaremos con Margarita Herrera, quien nos explicará cómo enfrentar la pandemia y qué protocolos están usando las zonas francas ante esta situación. A continuación, la dejo con Margarita Herrera, gerente general de la Zona Franca de Santander. Desde que comenzó la emergencia hemos sido una zona franca activa, implementando todos los protocolos de bioseguridad exigidos para hacer una zona franca segura. En la actualidad, de las 36 empresas usuarias están operando el 70%. 10 de ellas están haciendo trabajo remoto o teletrabajo, aprovechando las facilidades que el Gobierno Nacional nos brindó para que las empresas de zonas francas podamos desarrollar actividades y trabajo en casa, cumpliendo con toda la normativa. Tenemos en este momento 1.300 empleados, de los cuales 700 están haciendo trabajo ya en sitio dentro de la zona franca, cumpliendo a cabalidad todo el protocolo implementado de bioseguridad, lavado estricto de manos antes de entrar a la zona, toma de temperatura entrando y saliendo de la zona. Tenemos también un protocolo en nuestros edificios de uso de ascensores máximo 2 personas, distanciamiento de 2 metros, dispensadores de gel antibacterial, alcohol y demás. Dentro de todo este proceso de COVID, de la situación de COVID, eso nos ha permitido, encontrar nuevas formas de promover, mantener, nuestra presencia a través de plataformas virtuales, continuar con todo el proceso de promoción y de trabajo continuo y aprovechando otros canales para poder promover nuestra propuesta de valor. Somos Zona Franca, nuestra responsabilidad es la reactivación económica no solamente de Santander sino también de Colombia. Compañeros, muchas gracias por su atención, que tengan feliz noche. Ya saben, los esperamos mañana 18 de agosto a las 6 p.m. en la 12ª versión del Foro CREAM.